el Y estimado. Ahora, acuérdense ustedes que en el ejercicio que hicimos, que el Y estimado era A estimado más B por X estimado. Eso fue lo que hicimos en el ejercicio, ¿no? Que nosotros buscamos A y buscamos B. ¿Quién se acuerda cuál era la fórmula de A? Acuérdense que la fórmula de A era Y baja menos B por X baja. ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería la fórmula de B? La fórmula de B, si no recuerdo mal, sería N por suma de X y sub I menos suma de X y por suma de Y dividido sobre N suma de X cuadrado menos suma de X todo al cuadrado. Esa fue la fórmula que nos permitía a nosotros. Este era A sobre B y B sobre B. Cuando yo le pongo ese sombrerito arriba, quiere decir que es un valor estimado. Y el valor estimado se calculaba a través de esta fórmula. Hicimos un ejemplo. O sea, no es un valor exacto, es un valor que se estima entre... Ese es el valor estimado, porque el valor exacto serían los valores que te dan. Sería, por ejemplo, este valor de Y1, el valor que te dan. Serían los valores exactos. Pero a través de los valores exactos, yo trato de buscar una recta que se aproxime mejor a esos datos. Entonces, ¿en qué consiste el método de los mínimos cuadrados? Entonces, el método de los mínimos cuadrados consiste de los mínimos cuadrados, consiste en buscar para la regresión lineal simple, consiste en hallar los valores de A y B tal que los errores cuadráticos sean mínimos. Ok, por ejemplo, esta es la recta de mejor ajuste, de acuerdo a lo que estamos viendo, porque cualquier otra recta que tú pongas ahí, los errores van a ser mayores. ¿Sí? Entonces yo tengo mi método de mínimo cuadrado y me dicen que yo debo hallar A y B de tal manera que esa expresión, en realidad, en lugar de usar de esta manera, yo usaría un solo error, pero para usar todo, yo pongo la sumatoria. O sea, que la sumatoria de todos los errores debemos buscar la suma de todos los errores cuadráticos. Porque si tomo uno solo, entonces no estoy haciendo nada, porque sería mínimo para ese valor, pero para lo demás. Entonces, para tomar en cuenta todo, yo tomo en cuenta todos los errores cuadráticos. Esta expresión se llama suma de cuadrados de los residuales. Esta expresión es la que yo voy a minimizar, ¿verdad? Porque estos son los errores. Entonces, lógicamente, cuando yo lo sustituyo por su valor, vamos a poner aquí, vamos a poner el sombrero a este porque ese es el estimador. Cuando yo lo pongo, cuando yo lo sustituyo por su valor, yo tengo una ecuación, tengo una función en dos variables, A y B. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo se calcula el mínimo de una función de dos variables? Recordando el curso de matemática 2, para buscar los valores mínimos hay que buscar los puntos críticos. Los puntos críticos se calculan buscando la derivada parcial. Entonces yo tengo aquí una función de cuáles son los elementos que tengo que buscar, A y B. Esos son mis incógnitas, esos son mis parámetros. Porque
la suma de los y, eso es conocido. La suma de los x, eso es conocido. O sea, y es conocido, aquí es conocido. Lo que es conocido es el d. Y entonces yo lo voy a calcular y yo tengo las herramientas para calcularlo, porque yo tengo aquí una suma de cuadrados, tengo una función de dos variables. Entonces yo tengo que calcular, vamos a llamar esta función más simple S, ¿no? Pero técnicamente es la suma de cuadrados residuales, pero vamos a llamarla S para no manipular tantas letras, ¿no? Entonces, para yo calcular el máximo y el mínimo, yo tengo que buscar los puntos críticos. Los puntos críticos se calculan buscando la derivada con respecto a y la derivada con respecto a b. La derivada parcial. Entonces, la derivada parcial con respecto a sería, o sea, si yo tengo una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces sería menos 2 suma de y sub i menos a menos b x i. Lo único que quería que el menos, o sea, si yo tengo una potencia, exacto, baja. Se baja el 2 Y se le resta 1. Ajá, y como el coeficiente aquí es negativo, se multiplica por menos. Multiplica por menos. Y con respecto a b, sería menos 2. Menos 2, la suma. Suma de y sub i menos a menos b x multiplicado por xi. xi ¿Sí? por x. ¿Por qué lo tengo que multiplicar por xi? Porque el coeficiente de b es xi. Ajá. ¿Sí? Entonces yo tengo que multiplicar por xi. Entonces, la teoría de mínimos, de máximo y mínimo te dice que hay que buscar la derivada e igualar a cero. Estas ecuaciones se les denomina ecuaciones normales. En la teoría de la regresión se le llaman ecuaciones normales. Estas dos ecuaciones que resultan de buscar la derivada de la función S, de la función de los cuadrados mínimos. Entonces, yo tengo esta función y yo la voy a igualar a cero. O sea, tengo este sistema. Tengo este sistema de dos ecuaciones, vamos a igualarlo a cero a ver qué obtenemos. Ok, vamos a simplificar esto, ¿no? Aquí yo tendría la primera ecuación, yo la puedo simplificar así, este 2 lo paso para otro miembro, ¿verdad? Exacto. Y queda 0. O sea, si este 2 pasaron para acá, queda 0 entre 2, que es 0. Entonces me quedaría suma de y menos suma de a, yo voy a sumar ese constante, menos b, suma de xi. Eso igualado a 0. Y después tengo también, este 2 también lo puedo pasar al segundo miembro y queda 0. Y aquí me quedaría suma de y menos suma de a menos b, menos suma de a por xi, ¿verdad? Menos suma de b por x cuadrado. Eso es igual a 0. ¿Y en la y, verdad? No, ¿verdad? Vamos entonces a seguir simplificando. Voy a poner aquí. Vamos a seguir simplificando y vamos a resolver nuestro sistema. Si nosotros seguimos simplificando, obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos suma de y menos, si yo sumo la constante a, n veces a, ¿cuánto da eso? N veces a, ¿verdad? N veces A. Menos n veces a menos b por suma de x es igual a 0. Y esto otro nos queda suma de y, ¿no? Aquí era suma de y por x. Por x, esa es la que yo decía. Sí. Disculpe, ahí era suma de y por x. Entonces suma de y por x, ¿no? Después menos la a sale fuera de la sumatoria, ¿verdad? Y la b también sale fuera de la sumatoria. Ok, entonces ahora parece mejor, ¿no? Ahora se parece más a una ecuación. ¿Verdad? Esto es una constante. Fíjense que las variables que aquí son a y b.
lo demás es constante. Vamos a poner las constantes en el primer miembro, perdón, las variables en el primer miembro y las constantes en el segundo. Entonces aquí quedaría NA más B suma de XI igual a 0, igual a suma de YI, pasando este YI para el otro miembro y cambiando de signo. Aquí nos quedaría algo similar, nos quedaría A suma de XI más B suma de XI cuadrado es igual a suma de YI por XI. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo resuelvo un sistema? Hay muchos métodos, ¿verdad? Por el Mira, hay el método método de reducción. hay el método de Reducción, de igualación, reducción, de igualación. Hay uno sustitución. muy bueno que lo vieron en Ángel Arguiñano, sustitución también. el de Gauss-Jordan. Ajá, lo vio. El de Gauss-Jordan. Bueno, vamos a usar un método simplecito que todos lo dominan, que es el método de sustitución. Vamos a calcular aquí A y lo metemos en la segunda ecuación. Entonces, calculando de aquí A, de aquí sale que A es igual a suma de YI menos B suma de YI dividido Y. O sea, paso el B para el otro miembro negativo. Y paso el N que está multiplicando, después lo paso dividiendo. Y esto nos va a quedar así, ¿no? A es igual a suma de YI sobre N menos B suma de XI sobre N. Acuérdense ustedes que yo les había dicho que A era Y barra, Y sub I sobre N Y barra, menos B suma de XI sobre N es X barra. Entonces esto es un valor de A, ¿no? Esto también es otra ecuación de A, pero vamos a usar esta, ¿no? Vamos a usar esta mejor, la de o sea, calculamos A en la primera ecuación y vamos a meterlo en la segunda, ¿ah? A ver qué nos da. Entonces, yo voy a usar esta primera mejor. Si yo pongo aquí el valor de A, que sería suma de YI sobre N menos B suma de XI sobre N. Ese es el valor de A. Lo voy a multiplicar por suma de XI, ¿verdad? Más B suma de XI cuadrado es igual a suma de XI y Y. Exacto. Vamos ahora a buscar, vamos ahora a resolver esta operación y despejamos B. Nos interesa despejar B. Vamos a hacer esta operación primero. Suma de Y por suma de XI, eso da suma de XI por suma de Y dividido Y, ¿verdad? Después, este por este me da menos B suma de X cuadrado sobre L. ¿Vamos bien? Aquí me da más B. ¿No sería el cubo, por eso? No. A ver. Este sería suma de X al cuadrado. O sea, suma de X ya es un resultado. Por suma de X es otro resultado. Entonces queda suma de X todo al cuadrado. Más B suma de... Fíjense que hay mucha diferencia entre este a cada elemento lo elevas al cuadrado y lo sumas. Aquí es, suma cada elemento y después lo elevas al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esta expresión, esto es igual a suma de X por Y. Entonces, yo les había dicho a ustedes que vamos a agarrar las B, en el primer miembro y lo que no es B lo paso por el segundo miembro. ¿Okay? Entonces, vamos a agarrar las B aquí. Aquí quedaría B suma de X cuadrado menos B suma de X todo al cuadrado sobre N, ¿no? Eso sería la B. Pongo primero la que está positiva y después pongo la negativa. Eso es igual a suma de X y el otro elemento que no contiene sería esto, menos suma de X por suma de Y. ¿Estamos claros de ese paso? Ahora vamos a eliminar ese, o sea, esto sería sobre N. Vamos a eliminar ese denominador N, ¿verdad? Vamos a eliminar ese denominador N. La mejor forma de eliminar ese denominador N sería multiplicando todo por N. Todo por N.
Si yo multiplico todo por n, entonces nos va a quedar lo siguiente. Ok, vamos a multiplicar todo por n. Bueno, antes de multiplicar todo por n, vamos a sacar factor común b aquí. Vamos a sacar factor común b. Entonces, si yo saco factor común b, me queda suma de x cuadrado menos suma de x cuadrado sobre n es igual a suma de x y menos suma de x por suma de y sobre n. ¿Okay? Entonces, vamos a despejar b. Vamos a despejar b. B sería igual a suma de x y y menos suma de x por suma de y sobre suma de x al cuadrado menos suma de x todo al cuadrado sobre n. Eso sería el despeje de b. Esto lo dividido entre n. Ahora, si yo tengo un cociente y yo multiplico todo el numerador por un número y al denominador por ese mismo número, eso no se altera, ¿no? Entonces, si yo multiplico a este por n y al denominador por n, me da el mismo resultado. Porque estoy multiplicando tanto el numerador como el denominador por la misma expresión y eso no se va a alterar. Entonces, multiplicando por n, nos quedaría aquí n suma de x y y menos suma de, cuando yo multiplico aquí por n, esa n se va, ¿no? Y aquí quedaría n suma de x cuadrado menos suma de x todo al cuadrado. Y esta es la fórmula que habíamos dicho antes. Esta era la fórmula de b y esta era la fórmula de a. Con eso queda demostrado que el método de los mínimos cuadrados vale la pena, porque nos permite hallar los coeficientes de a y b en la línea de regresión.